exponenciales. La más típica de estas funciones son la de e a la x, pero quizás no sea la más fácil de entender en un inicio. Entonces vamos a empezar con otra función exponencial que es más fácil de entender. Vamos a empezar con la función 2 elevado a la x, ¿sí? Una función exponencial va a tener como base un número, ¿sí? Se le conoce como base. Es una constante, es un número, no es una variable, ¿sí? Y el exponente va a ser variable. Por eso se llaman funciones exponenciales, porque llevan un exponente variable. Ahora, para entenderlo un poco mejor, pues vámonos a lo típico, como le hacemos en secundaria para graficar las funciones. Vamos a graficar para entender un poquito su comportamiento. Entonces, saquen su calculadora y vamos a empezar a sustituir valores en 2 a la x. Comenzamos. Voy a dejar un espacio para los negativos. Vamos comenzando con el 0. 2 elevado a la 0, ¿qué nos da? Cero. No es cierto. Háganlo en la calculadora, verá que no es cierto. 1. 1. Ok, ahora vamos a darle el valor de x 1. 2 a la 1, ¿qué nos da? 2. 2. 2 a la 2. 4. 2 a la 3. 8. 2 a la 4. 16. 16. 2 a la 5. 32. 2 a la 6. 64. A la 7. 128. 128. Los demás están dormidos. No tengo problema en que Analí esté muy activa, pero sí que los demás no estén ni siquiera poniendo atención. 2 a la 8. 256. A la 9. 512. A la 10. 2 a la 10. 1024. 1024. A la 11. 2048. 2048. A la 12. 4096. Ok, si se fijan en estos últimos números, ya no los anoté por cuestión de espacio, pero cada vez salen números más grandes.
Y esta es una característica de las funciones exponenciales. Ninguna otra función crece tanto como una función exponencial. Quizás al inicio decimos, bueno, pues da el 1, dio 2, dio 4, dio 8. No, no son números tan grandes, no nos impresionan, ¿sí? Pero ya cuando nos alejamos un poquito más, ya vamos en 2 a la 10, pues ya nos dio 1024. Y luego si exageramos un poquito más y decimos, a ver, 2 a la 20, ¿qué nos da 2 a la 20? ¿2 a la 20? 1.048.576. 1.048.546. ¿Sí? Hay un mito por ahí sobre la invención del juego del ajedrez, en la que el que lo inventó, pues se lo presentó a un rey, el juego, y este rey le fascinó este juego, el juego del ajedrez, y quería recompensar al inventor por su invención, y el inventor dijo, no, no lo inventé para eso. Pero tanta fue la insistencia de este rey que le dijo, bueno, muy fácil, mira, por cada cuadrito, en el primer cuadrito del tablero me pones un grano de arroz, por el segundo, 2, por el tercero lo duplicas, pones 4, por el cuarto pues, lo duplicas, ahora le pones 8, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces el rey ilusamente le dijo a uno de sus eh, pues, siervos o encargados ahí, pues que juntara la cantidad de arroz para pagarle a esta persona. El problema es cuando llegaron a la casilla 64. Si ustedes hacen en su calculadora 2 elevado a la 63, ¿qué les da? 2 a la 63 9.223 a la por 18. 10 a la Por 10 a la 18. 18. Un 9 con 18 ceros. No había suficiente arroz en el mundo para cubrir esa cantidad. Entonces, nada crece más que una función exponencial más que otra función exponencial, ¿sí? Y aguas con esto, ¿sí? Porque los intereses de préstamos y tarjetas de crédito y todos estos intereses bancarios son en base a funciones exponenciales. O sea, si ustedes sacan una tarjeta de crédito y compran 100 pesos y nunca la pagan, si los intereses siguen así normales, como si nada, en unos años van a deber millones de pesos. Aguas, porque nada crece más que una función exponencial más que otra función exponencial. Entonces, cuidado con eso. Entonces, las funciones exponenciales tienden a dar valores cada vez más grandes. Sin embargo, hacia el lado de los negativos sucede lo contrario. Por ejemplo, 2 a la menos 1, ¿qué les da? 0.5. 0.5 o bien, un medio. ¿Sí? A la menos 2. ¿Y en fracción cuánto es? Un cuarto. Un cuarto, 0.25. A la menos 3. 0.125.
¿Y en fracción? 1/8. 1/8. A la -4. 1/16. 1/16. En decimal, ¿cuánto es 1/16? Nomás para darnos una idea. 0.0625. 0.0625. Si se fijan, cada vez van saliendo números más pequeños. Hacia el lado de los negativos da valores cada vez más pequeños. Hacia el lado de los positivos da valores cada vez más grandes. Entonces, esta función exponencial, voy a graficarla, pero no voy a graficar todo lo que tabulé. Lo que tabulé era para darnos una idea de cómo es, cuál es su naturaleza, cómo se comporta. Para graficar una función exponencial, realmente necesitamos dos valores. No tiene ningún punto crítico como lo tiene la cuadrática o la cúbica. Estas otras donde decíamos, bueno, aquí hay un mínimo, o hay un punto de inflexión, o hay un punto que la caracteriza. Las exponenciales no tienen ningún punto que las caracterice. Ninguno. ¿Sí? Es una función que siempre crece. Y toda función exponencial siempre pasa por 0,1. Todas las funciones exponenciales pasan por 0,1. Luego, para tener una idea de su crecimiento, vamos a darle otro valor más. 1, el valor de la base. ¿Sí? En este caso, 1,2. ¿Sí? Entonces, toda función exponencial va a pasar por 0,1, porque cualquier número elevado a la 0 da 1. Y toda función exponencial va a pasar por 1, el valor de la base. En nuestro caso estamos graficando 2 a la x. Entonces la base es 2. Toda función exponencial va a tener una asíntota horizontal del lado de los negativos. O sea, los valores son cada vez más pequeños, que son cada vez más cercanos al 0. Entonces, tiene una asíntota horizontal, pero solo del lado de los negativos. La gráfica queda así. Es una función que siempre crece, siempre va hacia arriba, ¿sí? Y del lado de los negativos se va acercando cada vez más al 0. Esa es la gráfica de 2 a la x, ¿sí? Ahora, no es la única exponencial que existe. Hay muchas otras. Por ejemplo, voy a graficar una más. G de x igual a 3 a la x. 3 a la x pasaría por 0,1. Porque todas las exponenciales pasan por 0,1. ¿Y por 1, qué? 3. 1,3, porque la base es 3. Entonces, esta función va a crecer más que la anterior, porque su base es más grande. Del lado de los negativos, siempre hay una asíntota horizontal. Entonces, mi gráfica viene muy pegada a la asíntota, se despega, pasa por esos dos puntos y continúa hacia arriba. ¿Sí? Esa es la gráfica de 3 a la x. ¿Sí? Voy a devolverme un poquito a la anterior.
Voy a bajar esto. El dominio de esta función son todos los números reales. Porque cualquier número real puede ir en el valor de x y nos va a dar una respuesta. ¿Cuál es la imagen de esta función? Viendo la gráfica, ¿cuál sería la imagen? 1, infinito. Y no hay gráfica abajo del 1. Digo, porque aquí está el 1. Sería 0, infinito. Tomando el 0. Pero el 0 no se cuenta, sí. No, no se toma porque hay una asíntota. O sea, se acerca mucho al 0, se acerca cada vez más al 0, pero nunca lo toca. Nunca llega al Sí. 0, entonces. Nunca llega al 0. Ese es el chiste de la asíntota. ¿Sí? Nunca la toca. Ok. Volvamos al de 2. 3 a la x. ¿Cuál es el dominio de 3 a la x? Todos los números reales. Todos los números reales. ¿Y la imagen? 0, infinito. Igual de 0 a infinito. Ahora, la más típica de estas funciones exponenciales es e a la x. Y no piensen que es diferente a las anteriores. El detalle es que e es un número irracional, ¿sí? Es un número que tiene una infinidad de decimales, así como el número pi. Tiene una infinidad de decimales que no se pueden enumerar, no se pueden poner, pero tiene tantas aplicaciones que por eso se le puso nombre, como al número pi, ¿sí? O sea, ya sabemos que el número pi es 3.14159265 y quién sabe qué más. Bueno, el número e también tiene un valor. ¿Cuál es ese valor? ¿Cuánto vale e? 2.718. 2.718 y de ahí siguen un montón de decimales. Entonces el número e 2.78, etcétera, 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 porque tiene miles de decimales, millones, trillones de decimales, ¿sí? Para graficarlo nos basta con saber que es 2.7 más o menos, ¿sí? 2.72 si lo quieren redondear. Entonces, al final de cuentas, es como si tuviéramos ese número, así en decimales, en la base. Por lo tanto, su gráfica va a pasar por 0,1 como todos los exponenciales y por 1,2.72 más o menos por aquí. Como todas las exponenciales, tiene una asíntota horizontal del lado de los negativos. Entonces su gráfica viene pegado a la asíntota horizontal, se despega, pasa por 0,1 pasa por 1,e y continúa creciendo cada vez más, yéndose cada vez más hacia arriba. ¿Cuál es el dominio de esta función?
Todos los números reales. Todos los números reales. ¿Y la imagen? Cero infinito sin tomar el cero. Ay Dios, ¿qué hice? Bueno, creo que la dejo como estaba. De cero infinito. Ok, todas estas funciones exponenciales obviamente pueden tener traslaciones. Por ejemplo, si decimos igual a e a la x menos 1, menos 2, ¿qué traslaciones tendría esta gráfica? ¿A dónde la muevo? Sería hacia abajo y a la izquierda, ¿no? Hacia abajo, ¿cuántos lugares? Y a la izquierda, ¿cuántos lugares? Uno hacia abajo y... Digo, uno a la izquierda. Ah, no, ya no. Ya me rebrujé. ¿Uno hacia dónde? Hacia la izquierda. Sería Una unidad a la izquierda. uno a la derecha y dos hacia abajo, ¿no? Una unidad a la derecha, porque está sumando a las X. Acuérdense que va en sentido opuesto. Y 2 unidades hacia abajo. ¿Sí? Déjenme intento hacer algo aquí con esta herramienta de la pizarra. Ok, entonces una unidad hacia la izquierda. Estaba aquí. La muevo una unidad a la izquierda. Ahí está. ¿Sí? Y 2 unidades hacia abajo. Déjenme pongo las líneas. Quedaría más o menos aquí. ¿Sí? Entonces, los puntos que yo tenía de referencia se mueven uno a la izquierda, 2 hacia abajo. ¿Sí? Uno a la izquierda y 2 hacia abajo. Tendríamos que mover ambos puntos. Obviamente, la asíntota horizontal terminaría aquí en el menos 2. ¿Sí? Y esa sería nuestra gráfica ya trasladada. ¿Sí? ¿Qué le pasa a esta gráfica? ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hace ese 2 a la gráfica? Sube en Y, ¿no? Sube, está sumándose.
Estira, ¿no? Se estira. Acuérdense que la multiplicación estira la gráfica hacia los positivos y hacia los negativos. En este caso, pues nomás hacia los positivos. Entonces, en lugar de llegar al 1, llegaría al doble, llegaría al 2. En lugar de llegar al 2.71, aquí, llegaría al doble. Sería el 5.4, no sé qué. ¿Sí? Si aquí llega, no sé, a 0.5, pues aquí va a llegar al doble, va a llegar al 1. ¿Sí? Entonces mi gráfica va a ser el doble de alta. Y se va a ver así, más o menos. ¿Sí? Que voy a poner una más. ¿Qué le sucede a esta gráfica? Se gira horizontalmente. ¿Sí? Entonces todo lo que estaba del lado positivo va a terminar del lado negativo. Entonces si mi gráfica pasaba aquí por estos puntos y tenía esta forma, al invertirse horizontalmente, pues va a seguir pasando por aquí, pero el lado que estaba a la izquierda, pues va a terminar a la derecha, y el que estaba a la derecha va a terminar a la izquierda. Va a pasar aquí por menos 1,2.7. Ok, creo que no me quedó como quería. Bueno, está un poquito mejor, ¿sí? Entonces, la gráfica en azul, pues sería la buena. ¿Cómo queda el dominio y la imagen? Todos los números reales. Números reales y la imagen. Menos infinito como cero. ¿No? Porque ahí menos infinito cero tendrías que tener la gráfica acá abajo. Cero coma menos infinito. La gráfica va de arriba hacia abajo. De cero a infinito. Se invirtió en X, pero las Y siguen siendo de aquí hacia arriba. Sí, está tomando los valores positivos de Y. Ok. Muy bien. Voy a devolverme hasta la primera gráfica. Porque vamos a ver junto con las funciones exponenciales sus inversas. Las inversas de las funciones exponenciales son las funciones logarítmicas. Y son, como lo dije, las inversas de las exponenciales. Entonces, si en una función exponencial, ¿sí?, me daba valores más grandes, bueno, en la inversa, pues una manera de tabularlo para entenderlo, la inversa, por ejemplo, de esta función
se llama logaritmo base 2 de x. ¿Sí? Ya sea que la x la pongamos entre paréntesis o no, al final da lo mismo. Este logaritmo base 2, y aquí volvemos a poner la base, ¿sí? Y lo que me dice, ¿sabes que este es el camino contrario o inverso de la función exponencial de base 2? Entonces, por ejemplo, si con 0 daba 1, aquí con 1 nos va a dar 0. Si con 1 daba 2, en la función inversa con 2 va a dar 1. Si con 2 daba 4, entonces con 4 nos va a dar 2. ¿Sí? Dándole valor de x y viendo aquí el valor de la inversa del logaritmo. Logaritmo base 2. Si en la exponencial con 3 nos daba 8, en la del logaritmo con 8 nos va a dar 3. ¿Sí? Y lo mismo en sentido inverso. En un medio nos va a dar menos 1. Si sustituimos un cuarto, nos va a dar menos 2. Si sustituimos un octavo, nos daría menos 3. Y así sucesivamente. Entonces, la gráfica de un logaritmo obviamente tiene relación con la gráfica de una exponencial. La gráfica de una función logarítmica en lugar de tener una asíntota horizontal del lado de los negativos, tiene una asíntota vertical del lado de los negativos, porque se invirtió la gráfica. ¿Sí? Entonces esa asíntota se ve aquí. Si la gráfica de exponencial pasaba por 0,1, en la del logaritmo va a pasar por 1,0, invirtiendo las cantidades. Si en la exponencial pasaba por 1,2, en la del logaritmo va a pasar por 2,1. Aquí. Y la gráfica del logaritmo base 2 sería así. Viene desde la asíntota, se despega y toma esta forma, manteniendo siempre una misma curvatura. Siempre la misma. Ahora, viendo esa gráfica, ¿me podrían decir cuál es el dominio? De 0 a infinito. Si se fijan, no hay gráfica del lado de los negativos. De 0 a infinito. Y tomando en cuenta que la gráfica, aunque aquí se ve que sube poquito, en realidad siempre está subiendo, ¿sí? Aunque sea despacio, siempre está subiendo. Tomando en cuenta eso, ¿cuál sería la imagen? Todos los números reales. Y aquí vemos un fenómeno que es más visible en este tipo de funciones que en las anteriores que ya hemos visto, que es que el dominio de la original se convierte en la imagen de la inversa. Y la imagen de la original en el dominio de la inversa. ¿Sí? En las otras inversas que habíamos visto, por ejemplo, x cúbica y raíz cúbica, que es su inversa, pues como en ambos eran todos los números reales, pues no se notaba. ¿Sí? No era tan evidente como aquí. Aquí sí es muy evidente que se intercambian. Entonces, esos puntos 1,0 y la base, 1, son los puntos que nos ayudan a graficar el logaritmo. En el exponencial es 0,1 y 1, la base. ¿Sí?
En el logaritmo pues, simplemente se invierten, se cambian. Por ejemplo, en la siguiente función, que fue 3 a la x, la inversa, y por eso le pongo g menos 1x, o sea, la inversa de g, es logaritmo base 3 de x. Siguiendo esta misma lógica, para logaritmo base 3, tendría una asíntota vertical en el eje de las y, negativos. Pasaría por 1,0, todas las logarítmicas pasan por 1,0. Y por la base, 1. Base, 1 sería 3,1. ¿Sí? Y con eso graficamos. Viene la gráfica pegada a la asíntota, se despega, pasa por esos dos puntos y continúa. ¿Sí? ¿Cuál es el dominio de esta función? Cero como infinito. El dominio es de 0 a infinito. No toca el 0, ahí hay una asíntota. ¿Y la imagen? Todos los números reales. Todos los números reales. ¿Sí? Ok. La inversa de e a la x sería logaritmo base e de x. Pero como el número e es tan usado, pues logaritmo base e tiene un nombre específico también. Es logaritmo natural. ¿Sí? Logaritmo natural no es un logaritmo diferente a los otros logaritmos, es simplemente un logaritmo con base en el número e. ¿Sí? Logaritmo natural de x, ¿sí? Es la inversa de e a la x. Sería el logaritmo con base e de x. Es lo mismo. Entonces, se sigue el mismo principio para poder graficar. Tiene una asíntota vertical en la y, en el eje de las y negativos. Pasa como todos los logaritmos por 1,0 y por la base, 1, o sea, e,1, 2.71,1, por aquí más o menos. Y la gráfica es más o menos así. ¿Cuál es el dominio de esa función? Del logaritmo natural de x. 0 como infinito. 0 infinito. ¿Y la imagen? Todos los números reales. Todos los números reales. Ok. ¿Dudas hasta aquí? Profe, No. ¿podrá pasar al anterior? Ese. Sí. Ok. Bueno, al igual que cualquier otra función, las funciones logarítmicas también se les puede hacer traslaciones, pueden tener traslaciones. ¿Ya la puedo quitar, Michelle? Sí, gracias. Ok.
Por ejemplo, supongamos una función que sea el logaritmo natural de x más 2. Así nomás. Logaritmo natural de x más 2. ¿Hacia dónde se mueve la gráfica? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, 2 unidades. ¿Sí? Entonces, si mi gráfica original estaba por aquí, ¿sí? Creo que así más o menos. Lo movemos a la izquierda 2 unidades. Entonces la asíntota que estaba en el eje de las X terminaría 2 unidades a la izquierda. Aquí. El punto que pasaba por 1,0 lo muevo 2 unidades a la izquierda y termina aquí en menos 1,0. Luego teníamos el E,1, o sea, 2,71,1. Y ese también lo muevo 2 unidades a la izquierda y va a terminar aquí en 71,1. Más o menos por aquí. Entonces mi gráfica viene de la asíntota vertical, perdón. Se despega, pasa por esos 2 puntos y continúa. ¿Cuál es el dominio de esta nueva función? De menos 2 a infinito. ¿Toma el menos 2? No, porque ahí está la asíntota, ¿sí? Aunque aquí en mi gráfica me pasé poquito, pues realmente nunca la tomo. ¿Sí? Está aquí pegadito. La imagen. Todos los números reales. Ok. Valor absoluto de logaritmo base 2 de x. ¿Ese valor absoluto afecta a las x o a las y? A las X. ¿Es valor absoluto de x? ¿O es valor absoluto del logaritmo? Si se fijan, el valor absoluto es del logaritmo. No están las líneas del valor absoluto dentro del logaritmo, están afuera. Eso quiere decir que afecta a las y, no a las x. Entonces, el valor absoluto va a dejar positivo todos los valores de y positivos. Serían estos. ¿Sí? Y todos los valores de y negativos los convertiría en positivos. Entonces quedaría así.
¿Cuál es el dominio de esta función? Cero infinito sin tomar el cero. ¿Y la imagen? Exactamente, porque justo ahí en el piquito que se forma, toma el cero. ¿Sí? Justo en el 1,0. Logaritmo natural del valor absoluto de X. Si se fijan ahora, las líneas del valor absoluto están dentro del logaritmo. Eso quiere decir que estamos hablando de un valor absoluto que afecta a las X. Y el valor absoluto cuando afecta a las X, decíamos, elimina la gráfica del lado de los negativos. En este caso, esta es la gráfica original sin valor absoluto. Los del lado de los negativos, de las X negativas, no hay gráfica, no se elimina. El lado de los positivos se queda igual. Entonces la gráfica aquí se queda tal como la pusimos. Y se crea una copia de esta gráfica hacia el lado de los negativos. Entonces va a pasar por aquí y por acá más o menos. Y esa copia pues iría de aquí de menos infinito, se despega y continúa hacia acá. Y no me salió tan chido como quería. Bueno. Se supone que son simétricas, ¿eh? Con un poquito de imaginación. Ok. Les recuerdo, la parte de los negativos es una copia de la gráfica del lado de los positivos. ¿Cuál es el dominio? Exactamente. Ahora sí tomo los negativos, pero el cero sigue habiendo una asíntota, entonces no la toma. ¿Y la imagen? Todos los números reales. Ok. Bueno, ¿dudas? Profe, ¿por qué ahí son todos los números reales excepto el cero? Porque en el cero hay una asíntota. El cero nunca lo toca. La gráfica se acerca y al cero, pero nunca la toca. Ah, ok, gracias. Aunque hagas la copia hacia el lado de los negativos, sigue sin tocar el cero. Ok, gracias. Ok. Bueno, ¿puedo quitar la pizarra?